ustedes bienvenidos. Es nuestro anhelo que puedan crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, porque en la medida que crecemos en el conocimiento de Él, entonces crecemos nosotros espiritualmente. Quiero agradecer su compañía, sé el esfuerzo que hacen y crean que no queda sin recompensa el que ustedes se esfuercen buscando al Señor. De manera que nos declaramos bendecidos y nos declaramos hoy bajo la mirada de nuestro Padre Celestial. De modo que vamos a orar sintiendo que estamos necesitados tremendamente de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Sin Él nada podremos, nada seremos, a ningún lado llegaremos. Solo por Él. Él es el ejecutor de la Trinidad, del Dios Trino, y solo con la ayuda y la presencia de Él podremos tener entendimiento, tener los ojos del Espíritu abiertos, los oídos de nuestro hombre interior también abiertos a lo que el Espíritu quiere decirnos en esta noche, a través de su bendita palabra. No, que los invito a cerrar sus ojos allí donde están y oremos, pidiendo al Señor su presencia. Padre bueno, queremos darte gracias y en esta noche reiteramos una vez más, consideramos en nuestro corazón que tú eres el único Padre bueno. Sabemos y contamos con que tú te preocupas por cada uno de nosotros, al punto que conoces de qué tenemos necesidad antes de que te pidamos. Ese eres tú, Señor amado. Eres un Padre maravilloso que te compadeces de nosotros, tus hijos, que padeces juntamente con nosotros al mirarnos, que separados de ti somos absolutamente débiles, somos absolutamente ignorantes, impotentes, pobres, ciegos, desnudos, miserables. Pero contigo, Señor, tú llenas a todas nuestras necesidades. Tienes el poder para hacerlo. No hay nada que tú no puedas suplir, conforme a las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús. También, Señor, sabemos que no solo eres un Padre bueno, sino que eres un Dios santo y que tú deseas que tu nombre sea santificado en nosotros, que tú puedas expresar tu santidad a través de cada uno y de cada una, Señor. Te damos tantas gracias por ello. Clamamos a ti, anhelamos y deseamos que tu Espíritu Santo en nosotros controle nuestras almas, tome el gobierno de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos. Que nuestra alma sea henchida por la llenura que solo el Espíritu Santo nos puede dar y seamos guiados por ti, oh Dios, para expresar esa vida tuya que es santa. De igual manera sabemos que tú anhelas que tu reino venga, que la justicia, la paz y el gozo dados por el Espíritu Santo vengan a esta tierra, Señor amado. Y sabemos también que es tu voluntad, tu deseo, que se haga lo que tú anhelas aquí en la tierra como se hace en el cielo. Tú anhelas que te amemos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y sabemos que deseas que juntamente con ese amor por ti tengamos amor los unos por los otros. De manera que anhelamos eso que tú deseas. Tú puedes hacerlo, Señor. Y te lo estamos pidiendo en esta noche, pidiendo que lo hagas, porque anhelamos ver tu corazón satisfecho, deseamos verte gozoso, deseamos saber que con pedirte que lo hagas estamos participando contigo, que por amor nos dejas conocer esa tu voluntad y por amor nosotros te pedimos que lo hagas. Gracias, Señor, porque al pedir lo que tú deseas, tú solo nos respondes con un así sea, con un amén. Y basta con que tú ordenes que eso sea hecho. Basta con que tú lo digas y es hecho, basta con que lo ordenes y existe. Y es un hecho eterno lo que acabamos de pedir, lo que acabas de ordenar que sea para nosotros. Es un hecho eterno y creemos por fe que tú lo realizarás, lo harás una realidad, lo realizarás en la experiencia de cada uno de nosotros en esta noche. Alúmbranos, danos tu Espíritu Santo para que podamos tener ese espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de ti, Padre nuestro. Gracias, amado Dios, por alumbrar tu palabra y gracias por alumbrar nuestros ojos espirituales y abrir nuestros oídos.
Los ojos espirituales que ven y los oídos que oyen, ambos son obra tuya, solo tuya, Señor. Pedimos que podamos poner toda nuestra atención a tu palabra, Señor. Quita el sueño de nosotros y recibiendo de ti para tu gloria, Señor. Toda necesidad que haya en nosotros sea oportunidad para que tú muestres tu gloria, muestres tu poder, muestres tu reino en esta tierra, Señor. Bendito seas por todo ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor Santo. Gracias, Padre. Estamos trabajando entonces en revisar las jornadas del pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta la entrada a Canaán. Y sabemos que esas jornadas Dios ordenó a Moisés que las escribiera para nosotros que somos las personas y los habitantes del planeta Tierra en los tiempos finales. Y hoy vamos a empezar a ver cuán importante es para nosotros, incluso el entender por qué Dios le ordenó a Moisés que escribiera esas jornadas. Quiero, por favor, que vayamos primeramente a 1 Corintios capítulo 10, por favor, para que revisemos por qué estamos y por qué el Señor desea que hagamos ese estudio. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo está hablando precisamente sobre eso, sobre ese ejemplo que es para nosotros el caminar de Israel a través del desierto. Porque a través de esos 40 años y de cada parada que hicieron en el desierto, Dios estaba enseñándoles algo, dándoles un alimento espiritual sólido. Y Dios requiere que ese mismo alimento que ellos tomaron para crecer y poder entrar a la tierra de Canaán sea el alimento nuestro, el alimento espiritual nuestro. 1 Corintios 10, a partir del verso 1, dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Pablo hace aquí un resumen muy somero, muy breve, pero tiene profundidad, de esas jornadas que vivió el pueblo de Israel, camino de Egipto a la tierra de promesa a través del desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. Está muy claro que Dios ordenó a Moisés que escribiera lo que él enseñó a través de todo ese tránsito por el desierto al pueblo de Israel, para amonestarnos a nosotros, gente que no vivió ese tránsito a través del desierto, a razón de que pudiéramos entender en qué consiste madurar. Y recuerden que para madurar requeremos comer un alimento que se llama la palabra de justicia. Y que la palabra de justicia es el alimento sólido para la gente que ya está crecida, para los jóvenes, los padres y los ancianos. El alimento para los niños es la palabra de gracia. Y se requiere, pero ese no puede ser el alimento de manera indefinida en nuestro trasegar sobre la tierra. Necesitamos también comer alimento sólido, el cual es la palabra de justicia. Entonces, eso es lo que Dios desea, darnos a través de estas enseñanzas. En las primeras 6 jornadas, Él nos da nuevamente el alimento que da a los niños, pero de la 7ª jornada en adelante, Él empieza a darnos alimento sólido, empieza a darnos palabra de justicia. O sea, cómo es que nosotros debemos caminar de tal manera que le agrademos y que no le desagrademos, para que de pronto quedamos tendidos en el desierto de la vida, o sea, muertos,
sin haber alcanzado la tierra de promesa. Creo que es algo absolutamente importante, llamativo, interesante, y hacia allá vamos entonces en este día. Vamos a mirar en Números, capítulo 33, esa orden que Dios dio a Moisés de que escribiera esas cosas que iban a vivir a través del camino por el desierto. Números 33, verso 1 en adelante dice: Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto, según el orden de sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sobre el punto de partida de sus jornadas por mandato de Jehová. Moisés escribió sobre el punto de partida de sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo al punto de partida. De Ramesés salieron el mes primero, el día 15 del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a la vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, a todos sus primogénitos. Jehová había hecho justicia también a sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Entonces, lo primero que vemos y donde empieza Moisés a escribir de las jornadas, es de lo que fue la salida de Ramesés, la cual estaba dentro de Egipto mismo. Entonces, vamos a revisar lo que es Egipto y Ramesés para saber en qué consistió, de qué fue que salieron, porque cada salida es liberarnos de algo y cada entrada es entrar a conocer algo nuevo. Si salimos de algún lado, tenemos que entrar a otro. Dios nos va llevando entonces de una jornada de 42 enseñanzas muy poderosas y vamos a comenzar hoy con la primera. Notemos, dice nuestro texto, que existen 7 cabezas de la bestia y 7 cabezas del dragón. Nosotros empezamos a ver qué era Egipto y vimos que Egipto era una de las 7 grandes civilizaciones o imperios que ha habido sobre el planeta Tierra en la historia de la humanidad desde la creación de Adán, o sea, en los últimos 6,000 años. Y vimos entonces que Dios mostró parte de esas civilizaciones a Daniel, allá en el capítulo 7 de Daniel, pero que Dios también le mostró a Juan en Apocalipsis esas civilizaciones, y a cada uno se las mostró desde un punto de partida, de visión diferente. Vimos que Dios le muestra a Daniel, le permite ver hacia adelante los 4 grandes imperios que habría hasta el imperio romano. Pero Juan no está en el tiempo de Babilonia, él no está parado sobre el tiempo, sobre la cronología que corresponde a Babilonia, sino que Juan en Apocalipsis está parado en un sitio cronológico que es Roma. Entonces Dios le permite mirar hacia atrás. En el pasado vimos que Juan ve 5 grandes imperios, comenzando por el imperio egipcio. Entonces, allí empezamos a ver cómo en la escritura Egipto es la primera gran civilización que se manifestó sobre la tierra en los últimos 6,000 años después de la creación de Adán y Eva. Vimos que Egipto fue un lugar de opresión, un lugar de esclavitud. Vimos la historia de cómo en los primeros 12 capítulos de Éxodo, el pueblo de Israel es oprimido porque entra una nueva dinastía de faraones, la cual no conoció a José. Por eso entonces entran gobernantes nuevos y ven en Israel un gran potencial al volverlos esclavos para que construyan ciudades para ellos. Vimos que cada civilización es lo que Apocalipsis llama una cabeza de la bestia. O sea, la bestia en sí es la civilización producida por un espíritu demoníaco que se llama cabeza del dragón. El dragón es la serpiente antigua, Satanás. O sea, que cada civilización tiene en los lugares celestiales un gobernante demoníaco al cual se le llama cabeza de dragón, y ese gobernante demoníaco llamado cabeza de dragón produce en la tierra, usando hombres que están como gobernantes de imperio, como los gobernantes visibles, hombres que realmente lideran una civilización. A esa civilización que genera cada gobernador espiritual demoníaco,
a cada civilización se le llama la bestia que había en ese momento sobre la tierra. Entonces, bestias tiene que hacernos pensar en civilizaciones visibles aquí sobre el mundo natural, el mundo terreno. Tienen gobernantes humanos, visibles también, conocidos con su nombre. Pero esa bestia, dirigida, liderada por ese hombre, corresponde realmente a la expresión de ese gobernante demoníaco que es cabeza de dragón. Entonces, con esta forma puedes ver con claridad la interpretación de muchos pasajes en Apocalipsis y de los pasajes que Dios muestra en Daniel 4 y en Daniel 7. Entonces, ahora sí, con esta apertura podemos leer ya con entendimiento lo que dice el texto comenzando. Notemos que existen 7 cabezas de la bestia y 7 cabezas del dragón. O sea, existen 7 grandes civilizaciones sobre la tierra que cada una fue dirigida desde el mundo espiritual por un gobernante demoníaco, un espíritu demoníaco que se llama cabeza de dragón. En Apocalipsis 12:13 nos muestra que el dragón tiene también 7 cabezas. Conclusión, hay cabeza de bestia, hay cabeza de dragón. El dragón es la parte espiritual, el príncipe gobernador de las tinieblas, el cual asigna príncipes espirituales demoníacos sobre cada bestia, sobre la civilización del imperio de turno que domina en la tierra. Lo que acabamos de decir está escrito acá de esa manera. Leer Daniel 10, versos 12, 13 y 20. Para que un imperio caiga, ha de caer primero el príncipe espiritual demoníaco que está sobre dicho imperio. Esto es interesante. El ser humano, sin un discernimiento espiritual, asume que lo único que existe es lo visible, lo que ve sobre el mundo natural. Pero aquí estamos viendo que Dios está dando un discernimiento. Y Él nos dice, para que un imperio terreno, una civilización caiga, se desmorone, se pierda, deje de existir, para que eso suceda primero, el príncipe espiritual demoníaco que está sobre dicho imperio, que produce ese imperio, ¿cierto?, debe caer. O sea, primero debe haber un cambio dramático en el mundo espiritual para que haya un cambio dramático en el mundo natural. Bien interesante. Sigamos leyendo. Solamente Jesús, ayudado por Miguel, lucha contra tales principados. Entonces, ahí tenemos claro cómo es que se podría cambiar una civilización. Hoy en día estamos viviendo una civilización que es el Imperio Romano, en el cual se están levantando poco a poco manifestándose los 10 cuernos, que son 10 imperios, civilizaciones. Alguien me pregunta en estos días, pastor, ¿y en dónde queda la civilización china, la civilización, digamos, rusa, la civilización europea que tienen poder hoy en día, la civilización árabe? Son civilizaciones, tienen un gran poder hoy en día. ¿Dónde están? Pues son parte de los 10 cuernos que dice la Escritura en Apocalipsis, que saldrán del Imperio Romano y que tienen asociación con el Imperio Romano, con Roma. Ustedes pueden ver que esos poderes son los que hoy en día están intentando quedarse con el gobierno del mundo. Pero sabemos que Dios ha establecido que esos 10 gobernantes realmente lo que van a hacer es entregarle el poder que ellos tienen a un solo hombre, que es el anticristo, que es el cuerno que saldrá de esa Roma con 10 cuernos, y que ese cuerno blasfemo, como lo llama la Escritura, derribará a 3 de los cuernos, de tal manera que solo quedarían 7 de los primeros 10 civilizaciones que están hoy en día codeándose para quedarse con el dominio global sobre el planeta Tierra. Quedarían 7 y el cuerno blasfemo, el cual al final quedará con todo el poder para manifestarse durante 7 años sobre la Tierra. Entonces, sigamos leyendo. De modo que las cabezas del dragón, recuerden que el dragón es la serpiente antigua, Satanás. ¿Y quiénes son las cabezas? Pues los espíritus gobernadores demoníacos que él pone en el mundo espiritual para que manifiesten aquí abajo la bestia correspondiente, la civilización correspondiente que ese espíritu demoníaco desea manifestar sobre la tierra. De modo que las cabezas del dragón se corresponden con las cabezas de la bestia. Cada cabeza de la bestia de civilización pues se corresponde con la cabeza espiritual que tiene invisible, que es quien produce la civilización que la cabeza de la bestia gobierna como cabeza visible. Las cabezas del dragón se corresponden con las cabezas de la bestia
Pues las cabezas del dragón son principados demoníacos en el mundo espiritual que dan expresión y determinan las civilizaciones de los grandes imperios en el ámbito físico y terrenal. Estamos, creo, dejando muy claro lo que venimos diciendo. Tenemos que Egipto fue la primera cabeza de la bestia. ¿Cuál fue el primer gobernante demoníaco que produjo esa primera civilización que se llamó Egipto? Entonces existe una primera gran cabeza demoníaca, un primer gran gobernante, una primera cabeza del dragón que produjo una primera gran bestia que fue la civilización egipcia, civilización bajo la cual quedó en esclavitud el pueblo de Israel. Tenemos que Egipto fue la primera cabeza de la bestia, primera cabeza satánica, y tuvo la correspondiente primera cabeza del dragón en los ámbitos espirituales. Necesitamos entender qué significa estar en Egipto para que apreciemos qué es salir de Egipto. Para ello revisemos Apocalipsis 11:8. ¿Qué es Egipto? ¿Qué es espiritualmente Egipto? ¿Cuál es el carácter del gobernante demoníaco que estuvo sobre Egipto? ¿Y por qué Dios está interesado en que nosotros entendamos esto? Ese va a ser el final de nuestra lección y vamos a decir, wow, qué bueno haberlo entendido. Apocalipsis 11:8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto parece como una especie de como rompecabezas que uno no entiende inmediatamente, ¿cierto? Volvemos a leerlo. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué quiere decir esto? En este verso se habla de los dos testigos que testifican contra la bestia. Está hablando de la civilización que generará el anticristo, ¿cierto? Y habrá dos testigos que van a testificar en contra de esa civilización. Dice, y luego los mata. O sea, el anticristo mata a estos dos testigos y son los que están exhibidos en la plaza de la gran ciudad. El Señor utiliza y unifica los tres nombres. Creo que aquí hay una clave muy importante para entender cuál fue el carácter de ese primer gobernador demoníaco que generó la civilización egipcia. Para saber entonces bajo qué estaban los del pueblo de Israel y bajo qué estamos nosotros antes de ser rescatados por la obra del Señor Jesucristo. Miren lo interesante que se pone esto. El Señor utiliza y unifica los tres nombres. Jerusalén, la terrenal, donde fue crucificado Jesucristo. Unifica a Jerusalén, esa Jerusalén terrenal que es una Jerusalén actual, terrena, es una Jerusalén fundada solamente en la ley, legalista, religiosa, que no tiene vida, porque no tiene al que posee la vida de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo. No han creído en Él, no lo han recibido. Recordemos que la vida de Dios está en el Hijo, y el que tenga al Hijo dentro de sí es el que tiene la vida de Dios. Entonces, la Jerusalén actual, terrena, es una ciudad que simboliza la religiosidad, el legalismo, la muerte espiritual. Allí no hay vida espiritual. Ahora, Dios unifica ese concepto de esa Jerusalén con Sodoma y con Egipto. Estos tres nombres tienen un sentido espiritual, como dice el verso 11:8. Tienen un sentido espiritual. Sigamos escudriñando a ver si entendemos en qué consiste el que Dios unifica esos tres nombres para describir a Egipto. O sea, Egipto, Dios lo unifica con Sodoma y Dios lo unifica con Jerusalén. Si logramos entender en qué consiste cada uno de esos tres componentes espirituales, podremos entender cuál era el carácter del gobernador demoníaco, cabeza del dragón que originó la civilización egipcia bajo la cual estuvo el pueblo de Israel. Es curioso que en el resto del libro de Apocalipsis, la gran ciudad sea la Babilonia espiritual, es decir, Roma. Capítulo 16, verso 19, capítulo 17, verso 18, capítulo 18, verso 10 y siguientes. Con lo cual se nos muestra que en aquel tiempo en que Jerusalén será hollada por los gentiles y el mismo anticristo pondrá en su templo su imagen abominable, la ciudad santa de los hebreos terrenales, la Jerusalén terrenal,
Será un centro de corrupción moral como Sodoma, de orgullo y dominación tiránica como Egipto, y de fornicación idolátrica con todos los dioses y reyes de la tierra como Roma. Ahí tenemos la definición del carácter de la cabeza que representa a Satanás generando la civilización egipcia. Volvemos a leer para que sepamos entonces de qué trata estar en Egipto. ¿Okay? Significa estar en un centro de corrupción moral como Sodoma. ¿Se acuerdan de la corrupción moral de Sodoma? Hay una corrupción tal que cuando los ángeles que van a sacar a Lot de Sodoma, todo el pueblo, sencillamente, aunque Lot les ofrece sus hijas para que hagan con ellas lo que quisieran, eso parece también absurdo, loco, pero Lot sabía que aquellos hombres eran ángeles. ¿Qué hacen todos los hombres? No, no queremos sus hijas, nosotros queremos a esos varones que están en su casa, sáquelos para nosotros. Ya, pueden ustedes ver cuál era la depravación moral y sexual en esta gente que llenaba estas ciudades, Sodoma y Gomorra. Egipto era un centro de corrupción moral como Sodoma, de orgullo y dominación tiránica como Egipto, y de fornicación idolátrica con todos los dioses y reyes de la tierra como Roma. Ahora sí entendimos cuál es el carácter de aquel que creó, manifestó la civilización de Egipto y bajo la cual estuvo el pueblo de Israel. Ahora, ese mismo Egipto que tiene esas características es el mundo espiritual del cual Jesucristo nos sacó, a ti y a mí. Por eso Él quiere que entendamos esto. Entonces, si tú quieres saber de dónde te sacó Dios, debajo de qué gobernador de tinieblas estabas y estuve, volvamos a leer lo anterior, porque creo que esto es como el centro de la lección, en cierta forma. Dice entonces acá, Dios nos sacó de un mundo espiritual que era un centro de corrupción moral como Sodoma, ponlo con nombre propio, porque esta es tu situación y la mía. Dios no puso a Moisés escribir esto solo como un recuento histórico. Dios le dijo a Moisés, escribe esto, y Pablo nos dice, fue escrito porque Dios quiso amonestarnos. Amonestar es enseñar con palabras, habladas o escritas, para que entendamos el propósito de Dios. Nosotros no podemos entender por qué Dios se propuso rescatarnos si no sabemos de qué nos iba a rescatar. Si usted cree que usted vivía de maravilla en la vida antes de conocer al Señor Jesucristo, pues tú no has entendido de qué te rescató el Señor. Y si no has entendido de qué te rescató el Señor, es probable que no valores lo que Él haya hecho por ti. Pero si yo sé bajo qué espíritu demoníaco viví y que Dios me rescató de ese dominio, voy a apreciar absoluta y profundamente la obra salvadora de Jesucristo sobre mi vida. Entonces, a ver, si tú lo pones como algo personal, dirás, Dios me rescató de un centro de corrupción moral como Sodoma, de orgullo y dominación tiránica como Egipto, y de fornicación idolátrica con todos los dioses y reyes de la tierra, como lo es Roma. Ahora sí queda claro de dónde nos sacó Dios. Ahora, cada uno reconsidere cuál fue su vida atrás. Yo miro y de entrada, para mí esto de que Dios me rescató de un centro de corrupción moral como Sodoma, yo digo, presente, aquí estoy yo. Ustedes que me conocen por algún tiempo, quienes me conocen, les he comentado y pronunciado muchas veces de boca mía que Dios me sacó de un mundo de adulterio y fornicación. Yo venía ya de una corrupción moral como Sodoma, de orgullo y dominación tiránica como Egipto, y de fornicación idolátrica con todos los dioses y reyes de la tierra como Roma. Entonces yo practiqué meditación trascendental, yo le oraba al espíritu de mi papá para que me ayudara, yo visité Ganímedes, yo buscaba marcianos, a ver si alguna cosa me podía salvar. Entonces yo leo esto y digo, está bien descrito, de allá vengo yo. Bendito seas, Padre, que me redimiste de allá. Entonces, anhelo que medites sobre esto y que le pidas al Espíritu Santo de Dios, revélame.
Revélame, Señor. Quiero experimentar aquí dentro de mí de que fui redimido, de que fui salvado. Y vas a ver que hay una bendición muy grande en esto. ¿Ok? Continuamos. La palabra Egipto en hebreo proviene de las raíces Mitzraim, Matzor, Matzur y designa algo que va encerrando en. Vivir en Egipto es haber vivido encerrado en, y algo que nos encerraba cada vez más. Era una opresión. Opresión es todo lo contrario de expresión. O sea, nuestro mundo interior cada día era de una mayor opresión. Eso significa, desde el punto de vista literal, textual, el nombre de Egipto. Algo que va encerrando en aflicción, asedio, opresión, angustia, estrechez. Yo personalmente llegué a tal opresión y angustia que estaba pensando en suicidarme cuando el Señor se manifestó en mi vida. Es mi experiencia, no sé cuál sea la tuya. Egipto es la representación y también la expresión natural en la tierra del mundo espiritual maligno. El modo de vida del hombre natural, eso es Egipto. El modo de vida del hombre natural, del hombre caído, del hombre vendido al poder del pecado. Egipto significa una condición de esclavitud terrible, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida social. Una condición de esclavitud terrible, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida social. ¿Qué es ser esclavo? Ser esclavo es que aquel, nuestro esclavista, a él le servimos sin límite de horarios ni de tiempo. En cualquier momento estás esclavizado a la droga, al sexo, al alcohol, en cualquier momento. O sea, igualmente bebes a las 7 de la mañana y a las 12 del día estás ya borracho, o bebes en la noche, o bebes a mediodía. ¿Hay tiempo? No hay un límite de tiempo. El espíritu que te domina en cualquier momento te pone a hacer lo que él quiere. No hay límite de tiempo, no hay límite de espacio. Es donde él quiera, como él quiera, con quien él quiera. Eso es una locura. Egipto es una condición que representa lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros somos, a lo que servimos en este mundo y al que se enseñorea de nosotros al hacerlo. O sea, de una manera funcional, eso es Egipto. Egipto es una condición que representa lo que nosotros hemos hecho, pecados, quebrantamientos de la ley de Dios, lo que nosotros somos, constituidos pecadores por nacimiento. O sea, nosotros fuimos constituidos para que jamás pudiéramos agradar a Dios por el pecado que heredamos a través de Adán. Somos, o Egipto es, aquello a lo que servimos en este mundo y al que se enseñorea. O sea, Egipto representa a ese poder satánico que se enseñoreó de nosotros al servirle en las cosas de este mundo. Entonces, no sé si queda descrito Egipto de una manera clara para ti. Anhelo que sí, para mí lo ha sido. Y créeme que demoré un buen tiempo para poder redactar esto en una forma clara y sencilla. Ahora veamos qué es Ramesés, porque Egipto era, dijéramos, toda la civilización que existió. Pero el pueblo de Israel, cuando sale liberado, sale de una población que se llama Ramesés. Entonces veamos qué significa haber estado en Ramesés. Y también vamos a encontrar que hay una identificación con nosotros. Y si entendemos qué es Ramesés, podremos entender el poder que Dios desplegó a través del sacrificio de Jesucristo para rescatarnos. Vuelvo a repetir. Si entendemos qué es Ramesés, entenderemos el poder que Dios desplegó para liberarnos y salir de Ramesés. La palabra Ramesés está sintetizando el trono de la bestia en su primera cabeza. ¿Cuál era el trono de Faraón? ¿En dónde estaba el trono de Faraón en todo el territorio de Egipto? En Ramesés. Y allí estaba el pueblo de Israel. Es decir, algo así como esto, ¿no? El pueblo de Israel estaba bajo el ojo de Faraón sentado en su trono.
¿Dónde estábamos tú y yo? Estábamos bajo la mirada completa del gobernador satánico que estaba sobre nosotros. Estábamos bien cerca al que nos gobernaba. No estabas lejos. Estabas a su vista, bajo su ojo, bajo su mirada. Ramesés se traduce como nacido de Ra y significa ser hijo del sol. Ra se llamaba el sol y el sol era considerado una divinidad. O sea, que Faraón, que era la cabeza de la civilización visible, la cabeza de la bestia, era considerado un hijo de Dios. Ellos llamaban a Dios al sol. Hago una pregunta. ¿Quién dice Satanás que es él? Él dice que él es como Dios. ¿De dónde venimos? De ese gobierno, de un ser espiritual, perverso absolutamente, cuya perversión consistió en que él quiso no servir al Creador, sino sencillamente hacerse igual al Creador, hacerse como Dios. Entonces ya venimos nosotros, ¿no? Que Faraón en cierta forma no es más que una figura terrena de lo que es el carácter de Satanás y por lo tanto de sus gobernadores que él pone en el mundo espiritual para que generaran las civilizaciones que ha habido sobre la tierra y que hay hoy en día sobre la tierra. Ramesés se traduce como nacido de Ra, hijo del sol. Ra se llamaba el sol y el sol era considerado una divinidad. Ramesés y Pitón, que son las ciudades de las cuales salieron los hijos de Israel. Ramesés y Pitón. ¿Qué es Ramesés? El hijo del sol. ¿Y Pitón qué es? La serpiente. Son las dos ciudades que los israelitas fueron obligados a construir y eran tremendamente oprimidos, como lo leemos en estos primeros capítulos de Éxodo. ¿Cuáles capítulos? Los 12 primeros capítulos, hemos dicho, que muestran en qué consistió la esclavitud natural a que fueron sometidos los hijos de Israel en estas dos ciudades. Ahora observen que los israelitas en esa esclavitud construyeron las dos ciudades que eran la residencia de las tinieblas mismas. ¿De dónde venimos nosotros? ¿Qué hacíamos? Construir y fortalecer el trono, el imperio de las tinieblas que había sobre nosotros. Eso hay que mirarlo con claridad y tal como se dice. Algunas personas pueden decir, no, estás exagerando, Gonzalo, pastor. No, tampoco. Pídele al Espíritu Santo que te revele y te muestre de dónde vienes. Eso es muy importante. Esta madrugada tuve un sueño. Le pedí al Señor, dije, Señor, con respecto a la enseñanza de hoy, ¿qué hay? ¿Qué tienes en tu corazón? Háblame. Y me volví a quedar dormido, profundo. Y Dios me dio un sueño que tuvo 3 elementos. Pero voy a compartirte uno de los 3 elementos que me dio. Me vi en un sitio, era como un gran salón, que tenía un mezanine, era como una especie de un segundo piso. Yo me encontraba en el segundo piso sentándome con muchas personas e íbamos a recibir alguna enseñanza cristiana, bíblica. Y de pronto, alguien dijo, no, pero es que hay cosas que duelen mucho y no deberían decirnos eso que duele tanto. Y cuando esa persona dijo eso allá en el primer piso, yo me encontraba en el segundo piso en el mezanino y estaban todas las sillas llenas, yo me puse de pie, como con una valentía, con un coraje, que les quiero decir, no es mi común forma de hablar. Pero en ese coraje que el Espíritu Santo me da en el sueño, dije, no, vamos a hablar la verdad, aún la verdad que duele. Porque si no hablamos la verdad por el hecho de que duele, seguiremos siendo una iglesia hipócrita que Dios no podrá usar. No sé si te duela lo que estás oyendo, pero solo te quiero decir algo. Si te duele, pídele al Señor que te muestre. Dile, Señor, háblame sobre este tema. Me es difícil aceptarlo, me duele pensar que yo estoy en esa esclavitud bajo esos caracteres demoníacos que se están describiendo en esta lección. Háblame, Señor, enséñame. Y Dios lo va a hacer, créelo que lo va a hacer. Y una vez que Él te hable, habrá convicción de decir, me duele tanto, pero es una realidad absoluta, tú me lo has mostrado. Esto es muy importante. Muchas personas caminan en el cristianismo sin ni siquiera haber aceptado las verdades acerca de dónde estaban y debajo de quién estaban, y por lo tanto
no pueden apreciar lo que es la salvación que dicen tener. Es necesario saber dónde estábamos para entender de qué fui rescatado. Si tú asumes que no necesitas porque vivías bien allá, pues la verdad que no necesitabas rescate. Y no sé si realmente eres un verdadero rescatado. Como que es importante preguntarle al Santo Espíritu de Dios esto. No sabíamos que estábamos haciendo ladrillos en Ramesés y Pitón. Ya muchos de nosotros diríamos, yo no sabía que estaba haciendo, dándole aún mayor majestuosidad al trono de las tinieblas mismas, cuando yo anduve en tinieblas. Dice, aparecen allí tanto la primera cabeza de dragón como de la bestia. Ramesés es realmente una situación muy compleja. Tenaz, o sea, estamos al frente del mismo trono de las tinieblas, estamos engrandeciéndole, estamos bajo el ojo de él, algo tenaz. Salir de Ramesés es mucha cosa, significa mucho. Ramesés fue la capital del reino faraónico, capital del reino en donde el faraón estableció su trono, su gobierno, su palacio veraniego, su habitación. Y allá estamos nosotros, habitando donde él habitaba, en el palacio veraniego de él, donde él tenía su trono, donde estaba la capital de su reino. Allá estábamos nosotros. No pienses que estabas en un sitio donde las tinieblas eran light con respecto a Ramesés. No, estábamos en el ojo del huracán. Créelo. Pídele al Señor que te muestre. Estamos viendo lo que es Ramesés para valorar lo que es salir de Ramesés, de cuántas cosas nos libra el Señor al sacarnos de allí. La palabra del Señor habla de un salir de Ramesés a través de la Pascua, porque uno dice, bueno, todo esto que tiene que ver con imperios, civilizaciones, cosas demoníacas, cosas terrenas, gobernadores de tinieblas, gobernadores, terrenos humanos visibles, todo esto un mundo de perversión, de promiscuidad idolátrica, opresión, estar encerrados en todo esto tan impresionante que me están describiendo. ¿Qué tiene que ver conmigo hoy en día? ¿Qué tiene que ver con mi salvación? Esa es la historia de Israel. Pero cuando uno encuentra que esta gente que vivió todo eso, la única conexión espiritual que Dios da de todo ese mundo tan complejo, tanto espiritual como terreno, cuando uno ve que la única conexión de salvación que Dios da es la Pascua, es como encontrar la llave. ¡Wow! Para yo poder ser liberado de todo ese poder, de todo ese andamiaje, de toda esa organización perversa, la única solución que Dios dio para mostrar todo su poder y rescatarlos fue la Pascua, fue el sacrificio del Cordero. Entonces uno dice, aquí hay algo importante para mí. Ahora entiendo por qué Dios quería toda esa descripción. Pero esa descripción lo único que la trae a mí, a mi liberación y a mi vida personal es entender que Dios liga su poder, da lugar a su poder, entra a su poder a rescatar de ese mare magnum tan terrible, solo a través de la Pascua, del sacrificio del Cordero. Entonces me dice, wow, a ver, quiero seguir mirando esto. La palabra del Señor habla de un salir de Ramesés. ¿Cómo se sale de Ramesés? De Egipto, a través de la Pascua, siguiendo en ella los pasos ordenados por Dios. ¿Qué fue la Pascua? No fue más que un antitipo, o sea, un tipo antes de que viniera el Cordero de Dios, que era Jesucristo. Entonces, antes de que viniera el Cordero, Dios en Egipto, antes de que Él viniera, hizo algo que reflejó en parte lo que Jesús iba a hacer para toda la humanidad, no solo para el pueblo de Israel. Por eso es que Dios le dijo a Moisés, escribe para las gentes de los últimos tiempos. Porque si no hubieran escrito esto y lo entendiéramos como anhelo que el Espíritu Santo nos lo esté dando a entender hoy, pues nunca entenderíamos de qué se trata la salvación de nosotros. Bueno, pues una doctrina más, una cosa más que hay que oír, una cosa más que dicen los religiosos, los pastores o los líderes o quien fuere. Pero no nos tocaría realmente como algo subjetivo, como que esta es mi historia en cierta forma. Entonces, vamos a leer Éxodo 12 y vamos a mirar qué fue lo que Dios ordenó a Moisés como pasos para llevar a cabo en esa Pascua y que esa Pascua celebrada con esos pasos pudieran
manifestar el terrible y maravilloso poder de Dios, liberándoles absolutamente de todo lo que había en semejante sistema, igualmente para nosotros. Entonces quiero leer Éxodo 12 a partir del verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Dios estableció un nuevo calendario espiritual, el cual comenzaba con el mes en que se celebraba la Pascua. Era tan importante para Dios, es tan importante para Dios el sacrificio de Jesús, que comenzó un nuevo calendario. Y observen que cuando Jesús viene sobre la tierra, por primera vez como el Cordero de Dios y muere en la cruz, se cumple esto de una manera absolutamente real. La historia, para determinar un tiempo, nos determina el año 357 antes de Cristo, o 1995 después de Cristo. O sea, el sacrificio del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, determinó un nuevo comienzo en los tiempos, incluso en el calendario. Bien interesante, ¿no? Pues para ellos también, desde allá Él comenzó algo diferente, aún en el calendario. Es tan importante para Dios que determina una manera incluso de medir diferente el tiempo, antes de Él y después de Él. El cambio es tan dramático que puede decir antes de y después de Él. Como que tuviera que decir, antes de yo ser rico, son dos tiempos, un tiempo de mucha pobreza, hoy en día puedes que seas una persona rica, entonces dirás antes de y después de, o sea, dos vidas diferentes, dos mundos diferentes. Son los que vino Jesús a establecer. Muy bien. Hablad a toda la congregación de Israel y decid, voy en el verso 3, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Tomar cada uno un cordero. La palabra tomar estuvimos revisando durante 8 semanas qué era todos esos pasos de la redención que Cristo obró en nosotros. Tomar significa aceptar. Otra versión dicen comprar. Otra versión dicen recibir. O sea que de aquí hablamos de que había una especie de mandamiento alfa para darle un nombre cualquiera. Un mandamiento que Dios dio mucho antes de los 10 mandamientos que dio a Moisés, unos meses después en el monte Horeb, monte Sinaí. ¿Cuál es ese primer mandamiento si queremos ser salvos y rescatados de Egipto y de Ramesés? Aceptar, tomar el Cordero de Pascua que Dios nos dio, que se llama su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Toda persona que quiera ver la salvación de Dios, ver el rescate que Dios hace para que salga de esta esclavitud que representan Egipto y Moisés, el primer mandato que ha de obedecer de corazón es tomar, aceptar, recibir al Cordero de Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Recibir al Hijo de Dios como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, creo que aquí tuvimos tiempo y paramos en estos conceptos tan simples pero tan profundos. Luego dice, pero si la familia es demasiado pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre os repartiréis el cordero. El animal será sin defecto, indicando la pureza de Cristo. Macho, dijimos que macho es una palabra que en hebreo significa registro. Significa macho una especie de prontuario. Allí están estipulados todos los quebrantos que hicimos a la ley de Dios. De modo que Jesucristo se convirtió en ese registro de todos nuestros pecados y faltas contra el Señor. Y Él muere en la cruz, hecho ese registro. En la cruz fue clavada toda esa acta, ese registro de pecados, de crímenes que tú tenías en contra de Dios por haber violado la ley de Dios. Y la clavaron en la cruz indicando, ese hombre que está colgado en la cruz murió por esos delitos. ¿Cuáles delitos? Los tuyos, los míos, los de cada uno de nosotros. Eso significa macho. Entonces, ¿y por qué tenía que ser un cordero macho? Porque macho significa registro. Significa un prontuario, una relación de todo lo que tú habías hecho equívoco. De un año, plenitud de vida. Jesús muere a los 33 años, plenitud de vida de un ser humano. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Luego dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre. ¿Cuál es el primer paso que hay que dar entonces?
tomar de la sangre después de sacrificarlo, ¿cierto? Y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Pero lo primero que había que hacer en el protocolo de esa Pascua, ¿qué era? Sacrificar el cordero, después de haberlo recibido, aceptado, sacrificado, había que tomar la sangre en un lebrillo, en un recipiente, y con un manojo de hisopo, que se mojaba en la sangre que había en la vasija pequeña, se ponía la sangre por fuera de la casa, arriba, en el dintel y en los postes laterales de la puerta, por fuera, para que Dios viera la sangre. La sangre no era para que la vieran las personas que estaban dentro de la casa, sino para que la viera Dios que estaba fuera de la casa. Y al ver la sangre, Dios sabía que habíamos entrado en pacto con él, y entonces el ángel de Dios no entraba a esas casas a darle muerte al primogénito. Casa donde no estuviera la sangre, el ángel de Dios entró y dio muerte a los primogénitos. ¿Y qué es el hisopo? El hisopo es una hierba que se hasta en los tejados, una hierba muy común. ¿Qué significa el hisopo hoy en día para nuestra vida espiritual? Nuestra lengua. Usted con la lengua confiesa, acepto al Cordero de Dios y pongo su sangre sobre mí. Tu lengua es algo tan común, algo que encuentras en cualquier lugar, va contigo, ¿cierto? La puedes usar y esparces mediante tu lengua, aceptando la sangre del Cordero. Luego nos dice que esa noche comerán la carne asada al fuego. El fuego significa el juicio de Dios. Nosotros comemos a Jesucristo, que fue y estuvo bajo el juicio de Dios. Fue juzgado por nuestros pecados, por nuestro pecado, por nuestras memorias, por nuestra culpa, por nuestra condenación, por nuestro dolor. Todo lo que nos separaba de Dios fue puesto sobre él. Él fue hecho eso y hecho eso murió por nosotros. Entonces, comemos es al Cordero que fue pasado por el fuego del juicio de Dios. Dice, y panes sin levadura. Recuerden que la levadura es una tipología del pecado. Dice acá, con hierbas amargas, haciendo memoria de cuánto hemos sufrido en ese mundo de esclavitud, lo comerán. Observen que no bastaba con matar el cordero y pasarlo por fuego, había que comerlo. O sea que el cordero debe volverse la constitución nuestra, somos lo que comemos. Nosotros antes comíamos lo que producía Egipto. Nosotros comíamos lo que nos daba Netflix, lo que nos daban las películas de pornografía. Nosotros comíamos lo que nos daban en la discoteca a través de la música que oíamos y del licor que consumíamos o la droga que consumíamos. Y esa era nuestra constitución espiritual, lo que nos daba Egipto, lo que comíamos del mundo en que vivíamos, de la civilización en que vivimos. Pero ahora nuestra constitución, nuestro alimento es Cristo, la obra de Él, lo que Él hizo, quién es Él, qué somos nosotros para Él, etc. Entonces el cordero hay que comerlo. No solo creer que Él se hizo todo lo que me separaba de Dios y murió y estuvo bajo el juicio de Dios. Hay que comerlo. Lo que ustedes hacen cada jueves aquí es venir a comer algo del cordero. Y mi responsabilidad ante el Señor es poder tener la comida que Él desea que haya para ustedes. No es un tiempo cualquiera. Es un tiempo maravilloso. Y es algo que está en el corazón de Dios y que agrada a Dios. Sigue diciendo, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. De Jesús entero nos interesa todo. Podemos comer cuáles eran sus pensamientos, sus sentimientos, su manera de ver a Dios, su manera de adorar a Dios, su manera de obedecer a Dios. Todo Él es nuestra constitución y para nuestra constitución. Ninguna cosa dejaréis de Él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea, hay que comer absolutamente todo, todo. Dice, lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano. O sea, es comer apresuradamente. A veces no comemos apresuradamente del Señor. Comemos muy lentamente. Pero Dios desea que comamos como con un apetito voraz, como cuando tú comes de afán. Dios quería que estuvieran de afán, como que dice, comen y salen enseguida. O sea, es comiendo para salir. Y lo comeréis apresuradamente. Dice, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo lo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová.
con la Pascua, Dios ejecutó sus juicios sobre todos los dioses de Egipto. El juicio espiritual, absoluto y total, sobre toda potestad demoníaca que había sobre nosotros, se ejecuta de manera subjetiva para ti el día que tú aceptas al Cordero de Dios. El día que tú entras en Pascua. Eso es muy poderoso. Es solo ese poder y ese juicio es el que te puede rescatar de seguir viviendo bajo Ramesés y bajo Egipto. Entonces, ¿cuáles vemos que fueron esos pasos a seguir en la Pascua? Ponerse bajo la sangre para tratar con los pecados. La sangre era para que fuera vista por Dios, ¿se acuerdan? El ángel que estaba por fuera o venía por fuera de la casa veía la sangre. Entonces, la sangre realmente era para ser presentada a Dios. Y Dios, al ver la sangre, perdonaba los pecados de todos aquellos que se encontraban dentro de esa casa. Y por lo tanto no entraba a juzgar con dar muerte al primogénito. Segundo paso, comer el cordero junto con hierbas amargas, con prisa, no dejar nada para la mañana, cocido al fuego, nada cocinado en agua. El tercer paso era salir y despojar a Egipto. Recuerden que cuando ellos empiezan a salir, ellos piden a los egipcios que les den ropa y joyas. Y los egipcios, ante el afán, la premura de que se fueran, porque ellos pensaron que ellos también iban a ser destruidos, iban a morir al ver muertos sus primogénitos, tanto de la bestia, del hombre pobre, del rico, de cualquier nivel social, económico, lo que fuera, el primogénito murió si no había la sangre en la puerta de sus casas. ¿Qué hicieron enseguida? Despojaron a Egipto. Egipto les entregó sus mejores ropas, les entregó el oro, les entregó el salario de 430 años de esclavitud. Dios había dicho eso a Abraham y así lo hizo en una sola noche o en menos de una noche. ¿De qué nos libra el Señor al sacarnos de Egipto? Uno, del sentimiento de culpa y condenación ante Dios por lo que hicimos. O sea, nosotros sentimos vergüenza ante Dios por todo lo hecho en ese mundo de Egipto y de Ramesés, bajo esas potestades demoníacas tan terribles. O sea, bajo esos tres caracteres, Egipto, Roma y Sodoma. ¿Nos libra de qué? Del sentimiento de culpa y condenación ante Dios por lo que hicimos. O sea, nos libra del juicio que Dios tenía sobre nosotros por nuestros pecados. Nos libra del juicio del Padre sobre nuestros pecados. ¿Quién nos libra? La sangre. ¿De qué más nos libra? La Pascua. De lo que somos. No solo lo que hicimos, sino lo que somos. ¿Qué éramos? Esclavos del pecado. Hacedores de pecados. Éramos gente que vivía bajo culpa y condenación para con nosotros mismos. Sentíamos vergüenza con nosotros mismos. Así no tuviéramos ya vergüenza con Dios porque su sangre nos dio el perdón de pecados. Sí sentíamos dentro de nosotros un problema que no hemos resuelto. Era sentíamos culpa y condenación para con nosotros mismos. Lo que somos es un problema de yo con yo. Lo que yo soy es un problema de yo con yo. Me afecta a mí. Y por eso Dios también quiere rescatarnos de ese mundo interior, el cual nos hace que seamos personas con la naturaleza interior de Egipto. Es decir, cuando Dios nos rescata de lo que somos, está sacando a Egipto de dentro de nosotros. No es solo sacarnos físicamente de Egipto, sino sacar a Egipto de dentro de nosotros, o sea, rescatarnos de lo que somos en ese Egipto. ¿Qué somos? Esclavos del pecado, hacedores de pecados, sintiendo culpa y condenación para nosotros mismos, teniendo memoria del registro de nuestros pecados, teniendo dolor por los infiernos vividos. Nos rescata de la debilidad para resistirnos a hacer lo malo y debilidad para hacer el bien. O sea, nos rescata de esa debilidad tan terrible. Y nos rescata de la ley del pecado y de la muerte. De todo esto hemos estado hablando paso por paso. Pueden ver ahora, y porque yo les decía, si no vemos esto, no vamos a entender ni siquiera en qué consiste salir de Egipto. Hoy están diciendo, wow, con razón. Porque todo esto es lo que trae Pascua para nosotros. Y Pascua es la única manera en que el poder de Dios se desata y se manifiesta para rescatarnos. ¿De qué mano rescata? Del presente siglo malo, como dice Gálatas 1:4. O sea, no solo nos saca de todo lo que somos, de todo lo que hicimos, sino que nos saca del presente siglo malo, o sea, del mundo. Nosotros ya no tenemos ninguna esperanza con lo que nos pueda dar el mundo. Y el mundo sabe que de nosotros tampoco puede esperar nada.
Si nosotros seguimos esperando algo del mundo, de la civilización que está actualmente imperando, pues entonces no hemos sido rescatados del presente siglo malo. Es más, la civilización también debe pensar que de nosotros no puede obtener nada. Si la civilización aún obtiene algo de nosotros, entonces algo falta de este rescate en nuestra vida. Y finalmente, nos rescata del príncipe de este mundo, de Faraón, de todos sus gobernadores y de las potestades espirituales. ¿Dónde se hace subjetiva esta experiencia de ser libres del príncipe de este mundo? En el bautismo en agua. Allí somos totalmente rescatados del príncipe de este mundo y somos rescatados del presente siglo malo. Ya no vivimos ni para el mundo del presente siglo, ni para los príncipes, gobernadores y potestades espirituales que están en este mundo. Podemos ver con este resumen que he intentado hacer, como dice Éxodo 13:3, que una liberación tan grande, y solo es grande si entendemos la magnitud de lo que era Egipto y Ramesés, una liberación tan grande requirió un gran poder y una mano absolutamente fuerte. Esos somos nosotros, los que hemos sido rescatados. Hace poco un hombre me dijo, estoy bajo la adicción al juego. La ludopatía es mi esclavista. Y le dije, te quiero decir una cosa. Eso que está sobre ti es tan grande y tan poderoso que tú requieres de un gran poder y de una mano tan fuerte. Pero ese gran poder y esa mano fuerte existen. Y es el poder y la mano de Dios si tú aceptas a Jesucristo como aquel que quitó el pecado del mundo y te rescata de debajo de esa potestad. Todos nosotros debemos poder haber experimentado esto, y me han oído a mí en las últimas enseñanzas. La fe debe estar basada, puesta sobre, debe tener como piso, ¿qué? Las demostraciones de poder mediante el Espíritu Santo que Dios hizo el día que tú aceptaste al Cordero de Dios. Entonces, es increíble y uno puede entender, wow, Dios sabía que necesitábamos entender estas cosas, los que somos de los últimos tiempos, los más alejados cronológicamente de toda la experiencia que tuvieron los israelitas al salir de Egipto y de Ramesés. Amén. Sé que es un tema para meditar, es un tema para orar. Atrévete a orar al Padre. Dile, Padre, bueno, tú conoces todos los secretos. Tú conoces todos los secretos. Estoy aquí en tu presencia. Y dile, quiero ser recompensado al venir a tu presencia. Todos esos secretos que tú tienes de lo que fue Egipto y de lo que fue Ramesés para mi vida, dámelos a conocer, Señor. Revélame esos secretos para que yo de manera subjetiva tenga por experiencia la revelación de lo que era Egipto y Ramesés en mi vida y pueda entender la magnitud del rescate que tú obraste para mí. Y el Señor, en su maravillosa misericordia y en su paternidad amorosa, te revelará, te revelará. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias. Que esta palabra sea solo una semilla. Solo sea una semilla, la cual tú harás brotar en el corazón nuestro. Te darás crecimiento. Harás que veamos otros tantos aspectos, Señor amado. El día que vengan otros a preguntarnos para ser liberados, podamos compartirles con claridad, de una manera directa, sencilla pero profunda, de que han de ser liberados. Padre nuestro, muchas gracias por una salvación tan grande. Haznos conscientes, Señor amado, te lo pedimos y te agradecemos. Gracias, Señor. Declaramos que es un hecho eterno el que esta palabra es una semilla. Es un hecho eterno el que tú la harás crecer en el corazón de cada uno de nosotros. Estemos pensando o no en esta palabra, ella va a crecer, Señor.
Y llegará el día en que tendrá un tallo fuerte y pondrás en ella espiga, y en la espiga pondrás grano maduro, Señor, para que de ese grano maduro coman los que vienen, traídos por ti a nosotros, Señor amado. Te damos tantas gracias. Gracias. Gracias, oh Dios. Compadécete de nuestra ignorancia. Compadécete de nuestra ceguera. Compadécete, oh Dios. Danos colirio. Queremos obtener de ti colirio, Señor amado, para ver espiritualmente. Deseamos obtener de ti vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Queremos comprar de ti fe, refinada como el oro, Señor amado, para que seamos verdaderamente ricos. Queremos comprar de ti, Señor, revelación, sabiduría, entendimiento espiritual. Te damos gracias. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Santo Espíritu, obra en nosotros, te lo pedimos. Ayúdanos. Gloríate, Señor, en nuestra ignorancia, en nuestra ceguera, en nuestra falta de entendimiento. Gloríate, Señor, que todas nuestras necesidades sean una fuente de gloria para ti, un medio de gloria, un medio de mostrar tu reino, de mostrar tu poder. Háblanos a todo y a cada uno. Te lo pedimos, oh Dios. Hay verdades que nuestro orgullo nos impele a no recibirlas o a verlas como muy crudas. Pero queremos dejar eso a un lado y pedirte, háblanos y déjanos ver como tú ves. Te lo pedimos en esta noche en el nombre de Jesús. Y sabemos que tú quieres hacer lo que es tu deseo y que nos dices así sea. Y que existe como un hecho eterno esa revelación para nosotros, para cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Y decimos a esa revelación, venga a nosotros. Venga la revelación de lo que era Egipto, venga la revelación de lo que era Ramsés. Venga la revelación de que fuimos realmente rescatados. Venga la revelación a nosotros, Señor. Lo pedimos. No importa cuán duro sea, Señor. No importa cuánto dolor causen estas verdades. Queremos la verdad, oh Dios. Queremos la verdad, porque solo con misericordia y con verdad tú corriges el pecado, Señor. Gracias. Gracias por esta noche y gracias por lo que harás a partir de hoy. Gracias por cada una de estas jornadas. Gracias por cada enseñanza y la revelación que va a traer cada enseñanza, cada jornada, Señor. Gracias por darnos la salud, la fuerza, el querer estar aquí. Bendito seas. Gracias, Señor. Tú te compadeces de todo y cada uno de los que estemos enfermos. Tú padeces con nosotros, oh Dios. Sabemos, Señor Jesús, que tú, herido, fuiste por nuestras rebeliones, molido, fuiste por nuestra maldad. Sabemos, oh Dios, que por tus llagas fuimos curados, bendito Dios. Hoy soltamos en el nombre de Jesucristo la sanidad que tú obtuviste para todos y cada uno, Señor amado. Declaramos el nombre de Jesús sobre todo nombre de enfermedad que se nombre. Y declaramos que tú en la cruz, tú que eres el Cordero Pascual, tú, Señor, hiciste juicio sobre todos los dioses, sobre todo espíritu de muerte que se encuentre detrás de cualquier enfermedad. Declaramos que fue juzgado en la cruz. Jesucristo con su muerte anuló el poder del diablo y de todos sus demonios. En el nombre de Jesús, por tu llaga fuimos curados y son curados cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Señor. Amén. Y amén, bendito Padre, alabado seas. Gracias Señor.